¿Deberían prohibirse los centros de datos de IA o son la clave para el futuro de Estados Unidos? Vamos a averiguarlo. Bienvenidos a America Uncovered. Soy Chris Chappell. En los últimos años, la inteligencia artificial realmente ha cobrado protagonismo. Está transformando la forma en que trabajamos, en que aprendemos. Y antes de que te vayas, no te preocupes. Esto no es un anuncio. En realidad, en este episodio vamos a hablar de centros de datos. Como decía, más de la mitad de los empleados en Estados Unidos ahora usan inteligencia artificial en el trabajo. El 90% de los estudiantes universitarios usan IA en sus estudios. Incluso los estudiantes de preparatoria ya están participando y la mayoría ahora usa inteligencia artificial generativa para hacer la tarea y otros trabajos escolares. Y eso último sí es una verdadera lástima. Saber cómo escribir un ensayo de 7 páginas sobre un libro que no has leído es una habilidad importante para la vida que simplemente no puedes aprender con ChatGPT. Pero más allá de la ayuda con el trabajo y la escuela, la inteligencia artificial nos ha dado algo que me es muy querido. Toda esa deliciosa porquería, desde lo adorable hasta lo aterrador, hasta lo potencialmente difamatorio. Y nada de esto sería posible sin los centros de datos, los enormes cerebros de la revolución de la IA que consumen muchísima electricidad y están apareciendo por todo el país. Sin embargo, muchas personas están preocupadas por el efecto que estos centros de datos podrían tener en ellos mismos y en sus comunidades. Un asombroso 70% de los estadounidenses encuestados por Gallup se oponen a la construcción de nuevos centros de datos en las zonas donde viven, y esto tampoco es un tema partidista. Una abrumadora mayoría de republicanos, demócratas e independientes se oponen, ya sea en cierta medida o con firmeza, a la construcción de nuevos centros de datos cerca de donde viven. Las razones para oponerse a nuevos centros de datos son variadas, pero algunas preocupaciones clave destacan. Las más importantes tienen que ver con los recursos. Estos centros usan demasiada agua y ponen una carga demasiado pesada en las redes eléctricas que ya están sobrecargadas. Algunos temen que los centros de datos aumenten sus costos de electricidad debido a la mayor demanda. Otros piensan que simplemente son demasiado ruidosos o temen que la inteligencia artificial les quite sus empleos. Así que, naturalmente, ahora estamos viendo una reacción en contra de los centros de datos. El sábado surgieron 142 protestas contra los centros de datos en 42 estados. Nueva York impuso una prohibición de 1 año para la construcción de todos los centros de datos de hiperescala o centros que usan 50 megavatios o más de energía, y muchos estados están considerando propuestas similares. Pero, ¿es esta la manera correcta de abordar la inteligencia artificial? Quiero decir, realmente no puedes detener el progreso tecnológico, a menos que seas Pol Pot, supongo. Y claramente la inteligencia artificial va a ser una tecnología importante en el futuro, ya sea que hablemos de la economía, el ejército o cualquier otra cosa. Si ese no fuera el caso, China no estaría invirtiendo $295,000 millones en el despliegue nacional de su propia infraestructura de inteligencia artificial. Al mismo tiempo que utiliza sus propios medios y una red de actores afines para tratar de hacer que los estadounidenses se alejen de la inteligencia artificial. Actores afines que incluyen al magnate tecnológico con sede en China, Neville Roy Singh, y su esposa Jodie Evans, una de las fundadoras de Code Pink. En serio, simplemente no me libro de estos dos. Lo que estoy diciendo es que no podemos simplemente ignorar la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo las preocupaciones que la gente tiene al respecto son reales. Pero quizá haya una manera de tener todo sin perder nada. Tenemos ejemplos de cómo los centros de datos pueden hacerse bien, para que el pueblo estadounidense pueda aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial mientras se minimizan los aspectos negativos. Así que veamos algunas de esas preocupaciones que mencioné antes. Primero, el agua. No todos los centros de datos consumen agua de la misma manera. Lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en centros de datos es la refrigeración por evaporación. Básicamente tienes estos paneles húmedos en el exterior del edificio. Ventiladores jalan aire del exterior a través de las almohadillas, evaporando el agua y creando aire frío que se canaliza hacia la sala de servidores. Aunque parte de esa agua se puede reutilizar para volver a empapar las almohadillas, sí se pierde algo por evaporación. Pero también existe la refrigeración líquida, que recircula el líquido una y otra vez en lugar de evaporarlo, y la refrigeración con aire exterior, que no utiliza agua en absoluto. Ese es el sistema que utilizan los centros de datos de Amazon aproximadamente el 90% de las veces. El tipo de enfriamiento que se utiliza solo tiene que adaptarse al lugar donde se encuentra el centro. Si estás en Mississippi, entonces la escasez de agua realmente no es un problema. Pero si estás en Arizona, bueno, entonces probablemente deberías apegarte al enfriamiento por aire. Pero ¿qué hay del aumento en la demanda de electricidad y cómo eso incrementará los costos para todos los demás?
El Departamento de Energía espera que los centros de datos consuman hasta el 12% de la electricidad de Estados Unidos para 2028 y el secretario de Energía de Trump, Chris Wright, incluso admitió que está teniendo un efecto diciendo, en las zonas rurales de Estados Unidos en este momento, donde se están construyendo centros de datos, todos ya están enojados porque sus precios de electricidad han subido mucho. Pero puede haber una forma de evitar esto, haciendo que los centros de datos asuman el costo. A partir de julio de 2026, 24 estados han aprobado al menos una tarifa para grandes consumidores. Bien, entonces, ¿qué hace exactamente una tarifa para grandes consumidores? Bueno, si un cliente enorme como un centro de datos quiere usar una gran cantidad de energía, el centro de datos tiene que pagar por las mejoras a la red eléctrica. De esa manera, el costo de construir estas instalaciones no aparece en tu estado de cuenta mensual. La Comisión de Servicios Públicos de Georgia fue aún más lejos, haciendo que la mayor compañía eléctrica del estado, Georgia Power, firmara un acuerdo en el que aceptaba respaldar financieramente los costos, lo que significa que, sin importar cuánto cueste ampliar la infraestructura eléctrica para estos centros de datos, las empresas o incluso la compañía eléctrica asumirían los costos y no los clientes regulares, y Nueva Jersey aprobó una ley similar. ¿Se mantuvieron bajas las facturas de todos por esto? Bueno, todavía no lo sabemos. Tendremos que revisar en un par de años para ver qué tan bien resulta esto. Pero este tipo de políticas al menos deberían darles a los estadounidenses un respiro mientras seguimos fortaleciendo nuestra red eléctrica. Muy bien. Pero ¿qué pasa con el ruido? Los centros de datos son ruidosos y probablemente no querrías uno en tu patio trasero. Este es un problema real en estados como Virginia, donde casi un tercio de sus centros de datos están ubicados a menos de 60 metros de zonas residenciales. Bien, este es bastante fácil de resolver. El problema no es realmente con los centros de datos en sí, sino más bien con las leyes de zonificación. Lo sé, es un tema emocionante, pero es importante, lo juro. Como explica un informe de un condado de Virginia, los centros de datos son un tipo de uso de suelo relativamente nuevo que muchas localidades no han definido en sus ordenanzas de zonificación, o la definición existente está desactualizada. Lo que básicamente están diciendo es que las leyes de zonificación de la mayoría de los lugares se escribieron hace décadas, cuando el término centro de datos realmente significaba el rack de servidores en la parte trasera de la oficina de alguien. Pero hoy en día son estos complejos enormes. Así que la solución es darles a los centros de datos su propia clasificación especial que requiera que estén más lejos de donde vive la gente, o simplemente agruparlos con todas las demás fábricas y plantas de energía, que básicamente es lo que son. Ahora, finalmente, ¿qué pasa con los empleos? Estos centros de datos son en su mayoría para IA, así que ¿la IA nos va a reemplazar? Bueno, depende. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, se espera que la creciente adopción de tecnologías de IA reduzca la demanda laboral en varios campos, como ventas, diseño y apoyo administrativo. Pero por otro lado, la demanda de tecnologías de IA aumenta la demanda de empleo para puestos de informática involucrados en su desarrollo e implementación. Así que es una situación mixta para la gente de cuello blanco. Pero ¿sabes quién es el verdadero ganador en todo esto? Los trabajadores manuales. Me refiero a los trabajadores de la construcción, electricistas, soldadores, técnicos de climatización. Alguien tiene que verter físicamente el concreto y colocar el cableado de alto voltaje. Como dijo un director general, la IA no puede construir sus propios centros de datos. Y vaya que estos trabajos pagan bien. Mike Rowe, el tipo de los trabajos sucios, ha estado contando historias sobre cómo la demanda de los centros de datos ha hecho que muchos electricistas de la generación Z ganen $280,000 al año. Así que si lo juntas, lo que tienes es una reorganización, no un apocalipsis de robots. Es brutal si tienes el tipo de trabajo de oficina que la IA puede reemplazar, pero al mismo tiempo es posiblemente el mayor auge de contratación de trabajadores manuales en una generación. Y después de décadas de deslocalización y desindustrialización, es un cambio bienvenido. Así que, para resumir, las personas que se preocupan por los centros de datos no están locas. La escasez de agua, facturas más altas, un generador diésel zumbando afuera de tu ventana a las 2 a.m. Estos son problemas reales. Pero simplemente prohibir los centros de datos no es la única solución que tenemos disponible. Los estados ya están demostrando que se puede hacer que estas empresas asuman sus propios costos. Podemos arreglar las leyes de zonificación y podemos elegir tecnologías adecuadas para donde sea que estén ubicadas estas instalaciones. Si hacemos eso, los beneficios podrían ser inmensos. Cientos de miles de empleos de oficios que pagan buen dinero. Una oportunidad para capacitar a toda una generación de personas para que de verdad sepan construir cosas. Una oportunidad para reinventar nuestra energía y nuestra manufactura y volver a ser la potencia que Estados Unidos fue en el pasado. Solo tenemos que ser inteligentes en cómo lo hacemos.
Así que, mientras tanto, tal vez deberíamos dejar de lado lo que nos pudre el cerebro. Pero, ¿qué opinas tú? Deja tus comentarios abajo. Leo tantos como puedo, pero leo todos los comentarios en americanuncovered.tv, donde tendrás acceso a miles de episodios sin anuncios, además de un chat comunitario, transmisiones en vivo y más. Una vez más, soy Chris Chappell. Gracias por ver America Uncovered.